Muy buenas noches. Después de tan excelente presentación de Shelin, que nos animó a todos, vengo yo con el tema de una experiencia que tenemos todos los días, porque ya el siglo XXI nos ha llenado de tecnología de información y comunicación. Ya es parte de nosotros los celulares, ya es parte de nosotros las computadoras, ya es parte de nosotros todos esos esquemas de información que nos ponen alrededor del mundo prácticamente del momento en que ocurre una noticia que impacta al mundo. Pero hoy yo voy a hablar de un proyecto que terminamos el año pasado, que se presentó a la consideración del Departamento de Estado de los Estados Unidos en una sección de programa que está abierta a todos aquellos que hemos participado en algún tipo de becas que el gobierno de Estados Unidos ofrece al resto de los países. Yo participé con un grupo de Fulbrighter en la tercera convocatoria, hasta la fecha se han hecho 5, y en esa tercera convocatoria hubieron proyectos de 119 países y un total de 681 proyectos en 8 divisiones. Y en la noche de hoy hemos visto que el tema que más se ha tocado es la educación. Y nosotros decidimos contemplar ese aspecto por 2 razones. Una, los sectores más vulnerables, ¿qué acceso tienen a contacto con el juego, con material no muy caro? Lo que más costó fueron las tablets, 200 balboas, y todo lo demás fue menos de 100. Pero niñas de sectores como Curundú, Samaria, que de acuerdo con la Asociación de Muchachas Guías, lo que sabíamos, vivían en un ambiente muy disfuncional. Y consideramos que en retribución a lo que Fulbright nos ha dado, ¿por qué no presentar una idea de acomodarnos en un espacio donde niñas que vienen de sectores vulnerables conviven con dificultad? ¿Por qué no presentarles un espacio en donde las TICs, las tecnologías de información y comunicación, se combinaran con juegos a nivel de las edades de estas niñas? El proyecto se realizó con niñas de 7 a 15 años y había que contemplar que los esquemas mentales de las niñas iban a ser diferentes. Las niñas de 7 años son de concepto absolutista, las cosas son de esta forma, no de otra. Las niñas que van ya entrando en la adolescencia están cuestionando y empiezan a tener agentes múltiples en la consideración relativa de las cosas. Y las ya más mayorcitas de 15 años ya empiezan de alguna manera a evaluar. Por eso el proyecto de Maravillosas TICs tuvo que amoldarse. La idea fue, las niñas pueden hacer este proyecto por ellas mismas y que nosotros solamente sirviéramos como inductor de esa fase de integración de niñas de sectores vulnerables con niñas de sectores más familiares. Y ese fue el caso de Betania, en donde está la sede de la ciudad de Panamá de la Asociación de Muchachas Guías. Un edificio, una casa de 2 pisos en el cual las niñas hacen actividades típicas de lo que se considera dentro de la organización, hacer nudos, prepararse para los campamentos anuales, tejer, dibujar, pero no tenían ningún aspecto de tecnología. Y ellas, en 2010, las Naciones Unidas consideró relevante la Unión Internacional de Telecomunicaciones de enfatizar en las mujeres el uso de las tecnologías y el desarrollo en las niñas de que ellas se orientaran a profesiones que hiciesen uso de esa tecnología que ahora nos está inundando en el siglo XXI. Como ellas se organizan para un campamento, de allí surgieron las estrategias lúdicas. ¿Cómo poner a las niñas en preparación a herramientas de información
que les fueran útiles en un campamento. Y es por eso que creamos, y esa es la parte de estrategia lúdica, el Sendero Tecnológico OUAEI, que significa en el método científico tenemos la observación, tenemos la generación de hipótesis, tenemos la experimentación. Pero a los ojos de las niñas, cada vez que ellas tienen un juego, lo observan y se preguntan qué pueden hacer en ese juego, cómo se juega, cómo se compite, a dónde se llega. Pero todos los juegos que se le pusieron, todos tenían un componente. Tenían que unir piezas una vez que observaban lo que estaba enfrente de ellas. Y al unir las piezas, la pregunta inmediata de todas ellas, como ustedes ven en sus caritas alegres, es ¿y con esto qué hacemos? ¿Hasta dónde vamos? Lo que ustedes están viendo allí es el GPS. Ellas están conectándose satelitalmente y están viendo cuántos satélites se están pegando en la zona donde ellas están trabajando fuera del parque. Por eso nosotros le dijimos a ellas, ahora con esto ustedes van a explorar. Y una vez que exploren, ¿qué juego pueden ustedes transformar? Y ellas empezaron a transformar la rayuela, transformar la lata, transformar el escondite con los materiales que le pusimos a su disposición. Esta es la fase final del proyecto. Yo empiezo de atrás hacia adelante. Lo que les voy a contar a través de vistas fílmicas es cómo se fue desarrollando estrategias de juego a través de 5 ideas que les puse en las hojas que se repartieron a la entrada. Energía, porque todos los equipos utilizaban la electricidad a través de electricidad directa o la batería que traían ellos, y por tanto en la computadora le pusimos juegos en el cual ellas podían ver cómo los circuitos se armaban, qué tan eficientemente la energía fluía, de qué manera podían ellas organizar las baterías, y cuando veían los juegos también tratábamos que indirectamente asociaran lo que veían en los programas. La segunda cosa, la luz y la imagen. Como tenían unas tablets, ellas se convirtieron en las reporteras de lo que ellas hacían. Y en la luz, ellas observaron a través de juegos virtuales en las salas de computadoras que verán al final, porque eso por ahí empezamos, ellas observaban distintos aspectos de la luz. Igual en el sonido, iban a los juegos virtuales y tal como Shelin hacía, empezaban a mover guitarras, empezaban a hacer vibrar trompetas, empezaban a hacer sonar tambores y empezaban a relacionar el sonido con la frecuencia. Pero uno de los juegos era un carro en el cual podían pitar el claxon, podían encender las luces, y ese fue el juego que ellas inventaron. Cómo hacer la rayuela con un carro que tiene un circuito eléctrico que ellas mismas armaron, obviamente siguiendo un modelo, un diagrama de circuito, y empezaron a establecer el juego y las reglas. Y fue hermoso observar cómo en las reglas unas decían, a las más chiquitas le tenemos que dar el trayecto más fácil, a las intermedias, moderado, y a las más grandes, que nunca ganen porque son grandes. Así que para que esta idea prosperara y ellas pudieran ver su progreso, creamos una página web que ahora mismo tiene más de 6,000 visitas. Y en esta página web, ustedes la pueden visitar, es muy fácil, es Wonderful, como dice ahí, ICT. Ponen Wonderful ICT y el Google los va a llevar inmediatamente a la página. Y estos fueron los 4 sectores que ellas convivían. Dividimos a las niñas, las que trabajaron regularmente, estuvieron 85 niñas trabajando prácticamente por 10 meses, pero no eran las mismas 85 niñas. Eran niñas que entraban, salían, volvían a entrar la otra, salían, porque también era, especialmente en Curundú, muy difícil para algunas de ellas poder venir a la actividad si había pasado algo en el sector o si había un paseo de la comunidad en el sector. Así que eran reemplazadas por otras que escuchaban la idea de esto y venían. Pero más o menos en promedio estábamos atendiendo entre 60 y 85 niñas cada sábado. Esto se hacía en una sesión de 2 horas.
Así que estos 4 bloques servían para dividir a las niñas, pero ellas tenían que pasar por todo. En el primer bloque eran los juegos virtuales, en el segundo bloque los circuitos eléctricos, la robótica, y en el último, que solamente lo pusimos al final y que es la vista que le pusimos, era la preparación al campamento nacional y que hicimos en el Parque Omar, encontrar un tesoro utilizando el GPS. Tenían programadas unas coordenadas y utilizando el GPS ellas encontraron el tesoro. Así que otro de los sectores era no olvidar de que las niñas tienen actividad psicomotora y por tanto se les puso en todos los juegos la geometría y el paisaje. Y en los juegos virtuales, ¿cómo se reflejaba esto? Ellos tenían historias que entraban en multimedia y en esas historias, por ejemplo, iban a descubrir cosas del continente perdido, la Atlántida, cosas de la civilización azteca, cosas de la civilización egipcia, pero todo lo tenían que hacer a través de cálculos matemáticos sencillos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y ustedes verán cómo se fueron organizando, y eso va a ser al final de la presentación, un video en donde van a ver cómo ellas hicieron todo este tipo de actividad por ellas mismas, porque en todo momento se les dijo, yo adopté, ellas se llaman tías, a mí me llamaban el tío Rafael, y el tío Rafael era solamente el consejero para darles ideas que ellas después se reunían y discutían y siempre había la guía mayor de 15 años que se encargaba de dar responsabilidades dentro del equipo. Y por eso, en todas las actividades ustedes ven que ellas se organizan. Las más pequeñas de 7 a 8 años, lo más sorprendente para ellas fue descubrir la geometría en cada una de esas pequeñas piezas que ellas tenían que colocar y sacar. Veían el cuadrado, el triángulo, los rectángulos y así armaban molinos, armaron un dinosaurio, armaron una perrita, que es la que están viendo ustedes allí en pantalla. Las mayores, como el proyecto tenía 3 fases, la segunda fase era ver si estas niñas, las 85, las que pudieran ir al campamento nacional, serían capaces también de colocar inmersas en el juego y en el desarrollo a más de 200 niñas por 3 horas. Ese era el reto que se les planteó. Y por tanto, se puso la robótica para que ellas diseñaran una competencia. Con 200 niñas, ustedes se pueden imaginar cómo organizar eso y en 3 horas, 200 niñas que jamás habían visto estos juegos. De las 85 fueron 20 al campamento nacional y ustedes verán las vistas de cómo lo hicieron. Esto fue el entrenamiento interno en la localidad de Panamá, en Betania. Y esto el día en que ya demostraban competencia ante el embajador de los Estados Unidos y la esposa del embajador de los Estados Unidos, y todas ellas querían demostrarle lo que habían alcanzado y todas ellas programaban robots, ensamblaban piezas, enseñaban sus resultados. Todo esto está en la página web descrito detalle a detalle a través de secuencias fílmicas, porque creemos que una imagen vale más que 1000 palabras. El sendero tecnológico se les creó, se le dieron documentos que ellas leían al lenguaje de niñas para que ellas entonces implementaran actividades acorde con cada uno de los 4 puntos de ese sector. Este es la rayuela con el carro y también programando con el robot. La programación con el robot era muy sencilla. Una flecha para hacer que el robot se desplazara hacia adelante. La imagen de un ojo para que el robot girara 45 grados. La imagen de una cruz para que el robot girara 360 grados. O sea, todo el lenguaje simbólico sencillo a nivel de las niñas de 7 a 15 años.
Y este es el campamento nacional, en donde ya ahí no había oportunidad de decir tú haces esto o tú haces esto otro. Ahí se les dio a las niñas la oportunidad de formar 4 grupos de 50, se le dieron ciertas ideas para que fuera atractivo. Siempre los niños quieren competir, quieren hacer quién llega más. Manejaron masilla, manejaron el brazo mecánico y colocaron el brazo mecánico, piezas, colocaban en el robot, hacían moverse el robot y en un tiempo determinado establecían una meta y a esa meta llegaba y el primer grupo que llegaba entonces era el ganador y todas se felicitaban. Eso también está en la página web, el video de esa experiencia. Aquí las mayorcitas le encontraron una función nueva al brazo mecánico. ¿Por qué no botar la basura después de terminar de comer en la merienda que se les daba cada día? Y eso fue invento de ella, yo no tuve nada que decir al respecto. Lo más impactante fueron los circuitos eléctricos. Y yo creo que una de las posibles razones es que, como ven ustedes ahí, están llenos de colores y cada una de las piezas tiene una función distinta. Y ya fueron descubriendo que las resistencias estaban en amarillo, que los condensadores estaban en rojo, que los circuitos integrados que hacían funcionar a las bocinas con música estaban en rojo, y ellas fueron por sí mismas, con la regularidad de participación, viendo que los diagramas ya cobraban sentido sin ninguna explicación. Esto es lo que la educación no formal busca. Y el otro componente del proyecto era sostenibilidad. ¿Cómo puede mantenerse esto en el tiempo? Todo se le entregó a la Asociación de Muchachas Guías y había que entrenarlas, ellas también tenían que jugar. Y eso es lo que ustedes están viendo, estaban jugando y cada vez que veían que él funcionaba, era el salto que pegaban cada una de estas señoras. Y en el área de juegos virtuales también se les enseñó cómo utilizar un simulador y se les dejó instalado un sistema interno en donde ellas clasifican los juegos y el equipo por sí solo dispone y ellas pueden organizar el tiempo. O sea, un sistema que le hemos dejado para que en el tiempo que ellas dispongan puedan entonces proyectar, extender esta esquema, esta estrategia a otros sectores que quieran participar en las muchachas guías. Las niñas le pidieron a una guiadora que es maestra en el colegio Carlos A. Mendoza enseñar estos juegos al colegio. Se pusieron muy contentas que en el turno de la mañana casi 100 niños y niñas participaron y quedaron felices. Y me invitaron a que las viera en el curso de la tarde. Entonces yo hice una encuesta. Fueron 82 niños. Se les preguntó qué era ciencia. Casi el 80% aburrida, difícil, no me gusta. Y cuando se le preguntó, después de esta experiencia, ¿te interesaría considerar una carrera de ciencia? El 70% dijo, ¿por qué no intentarlo? La cosa que tenemos, como se ha dicho aquí repetidamente, romper el esquema con el cual abordamos los procesos educativos formalmente. Es necesario evaluar y es necesario poner una nota y es necesario poner un criterio que pueda ser justo, equitativo y validable para evaluar el progreso del alumno. Pero no debemos cortarle su derecho a la creatividad y a la invención. Y es eso lo que en este proyecto consideramos que tuvimos una experiencia maravillosa y por eso le llamamos las maravillosas TICs. Estas son las líderes de la organización y aquí pues hago el reconocimiento a la Florida State University, de la cual soy parte, por prestarnos las facilidades durante todo un día y darles el entrenamiento para que Dios quiera, de aquí a 3 años podamos ver algún fruto de este proyecto en manos de las niñas. Porque el consenso general de todas estas señoras es que las niñas de 15 años pueden dirigir todo esto, que ellas tienen que darle la oportunidad, tienen que acomodar su agenda para que las niñas por sí mismas vayan dándole esta semilla, el crecimiento en el tiempo. Ahora, si me permiten el video.
El video está en YouTube, tiene audio. Ellas siempre tienen en su mente y se les repite constantemente, siempre listas a ayudar y compartir. Y eso fue lo que nosotros también estuvimos en el proyecto diciendo, con la ciencia tú puedes colaborar, puedes indagar y puedes ayudar. Y lo asociaron muy bien. Así como ustedes ven, siempre el esquema, cuando se desarrolla una actividad nueva, era una mayor de 13, 14 o 15 años con una pequeña de 7 a 9, 10 años. Y los programas tienen una cosa, que al final, si ellas perseveran y se encantan con el programa y lo completan, le da un certificado. Y ustedes van a ver una de las niñas que completó, lo feliz que se puso cuando la computadora le dio su diploma. Ahí está el diploma y el día que lo obtuvo. Otra de las cosas que también la asociación nos permitió y que creemos que tal vez en las escuelas se está practicando, pero pudieran complementar esto con este tipo de actividades, se empezaba el juego con una de las niñas recordando lo que habían hecho en las sesiones pasadas. Otra niña indicando cuál de los conceptos y cuál de las ideas iban a hacer. Otra niña a cargo de buscar todos los equipos y otra niña a cargo de organizar el guardar todos los equipos. Y todo siempre quedaba en el mismo lugar y todo en manos de ella. Yo solamente era en los primeros meses crear ese ambiente de colaboración y enseñarles cómo la ciencia no es tan rígida como muchas de ellas creen, porque la mayoría dice, yo me voy por contabilidad porque no sé sumar bien, no sé multiplicar bien, pero digo, sin contabilidad tienes que hacer eso. No, pero acá eso hay que hacerlo con una fórmula, hay que hacerlo con unas cosas todas raras. Y algunas de ellas, no, muy pocas, pero algunas de ellas dijeron, no sabía que la ciencia también podía ser divertida. Muchas gracias.